I'd like you to turn in your Bibles to Acts chapter 20, verse 21. Quiero que vayamos a Hechos 20, 21. Good evening, gentlemen. Buenas tardes, caballero. We'll let you get your seats. Daremos unos minutos para que pueda sentarse y acomodarse. Please open up your Bibles to Acts chapter 20, verse 21. Por favor, abran sus Biblias a Hechos 20, versículo 21. Last night, we spent a long time talking about what true salvation is not. Anoche tuvimos un largo rato aquí hablando lo que no era la verdadera salvación. Tonight, I want to talk about what it is. Pero esta noche deseo hablar lo que es la salvación. There are two verses that jump out right at us as far as containing the two essential elements to conversion. Hay dos versículos bíblicos que salta la realidad de los dos elementos básicos que son esenciales en la conversión, en la salvación verdadera. One of those verses is found right here. Uno de esos versículos se encuentra aquí The other one is found in Mark chapter 1. y el otro se encuentra en Marcos 1. But let's look at this one first. Pero veamos este primero, Hechos 20:21. Acts 20, verse, let's read 20 and 21. Nos vamos a leer Hechos 20 al 21. I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of two things: repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. If we want to sum up the nature of true conversion, these are the two basic elements. Y vamos a resumir la esencia de la salvación verdadera. Estos son los dos elementos básicos: Repentance and faith. arrepentimiento y fe. We see this again. Mark chapter 1, Esto lo vemos en Marcos 1, como dije anteriormente, verse 15. versículo 15. Probably most of you are well aware of these verses. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con estos versículos. Jesus Christ is starting his ministry. Mark chapter 1. Jesucristo está comenzando su ministerio en Marcos 1. If you want to sum up Jesus' message, here it is. Si quieres resumir el mensaje de Jesucristo, este es el resumen. Certainly Mark is not telling us the whole message. Ciertamente, He's giving it to us in concise form. ciertamente Marcos no nos está dando todo el mensaje que Jesucristo predicó, pero nos lo está dando de una forma concisa, ¿no? If you want to take all that Jesus said and boil it down to its most basic components, here it is. Si quieres tomar todo lo que Jesucristo enseñó y resumirlo en la esencia de lo que es, estos son los elementos. Repent and believe the gospel. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Repentance and faith. Arrepentimiento y fe. If we're going to define conversion in the most basic fashion, these two elements are critical. Si vamos a resumir la conversión, la regeneración,
En los elementos más básicos, estos dos son los elementos. God helping us, tomorrow night we will deal with saving faith. Con el favor de Dios, mañana hablaremos de la fe que salva. Tonight, I want to deal with repentance. Pero hoy, esta noche, quiero tratar el tema del arrepentimiento. Do you know why I want to deal with repentance first? ¿Y sabes por qué quiero tratar con el arrepentimiento primero? Anybody have any idea why I might do that? ¿Alguien tal vez tiene una idea de por qué vamos a tocar el arrepentimiento primero? ¿Alguien tendrá una idea de por qué? Somos pecadores. Because we're sinners. Well, it actually has something to do with the verses that we read. Bueno, en realidad tiene algo que ver con los versículos que leímos. Anything jump out at you as to the order of faith and repentance in both those verses? ¿Pueden ver esos dos versículos? ¿Les brinca el orden en que se presentan estos dos versículos? Which one was first? ¿Cuál fue el primero? Right. This is an attempt to be biblical. Entonces, por eso, correcto. Esto es un esfuerzo de mi parte de ser bíblico. Repentance. Arrepentimiento. Let's think about repentance. Entonces, consideremos el tema del arrepentimiento. The Greek word is metanoia. La palabra griega es menanoia. It basically means an afterthought. El significado básico es como un pensar después. It's got the idea of thinking again, Es como pensar nuevamente. changing the mind. Es un cambio de pensar. That is what the word means. Ese es el significado de la palabra. It's got to do with changing your mind. Tiene que ver con un cambio de pensar. Repentance. Arrepentimiento. I want us to think first about how critical it is. Quiero que consideremos primero que nada lo crítico, lo esencial de este arrepentimiento, del tema. Acts chapter 17. God commands all men everywhere to repent. Hechos 17 nos dice que Dios demanda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. All men are commanded to do it. Todos los hombres tienen este mandato de parte de Dios. Open your Bibles to Luke 13. Vayan en sus Biblias a Lucas 13. Some of the most important words concerning repentance are found right here. Uno de los versículos más importantes en cuanto al tema del arrepentimiento se encuentran aquí, Lucas 13, Luke 13, verse 3. versículo 3. I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verse 5 says the same thing. Y el versículo 5 dice lo mismo. You know what happened? ¿Saben qué sucedió? A tower in Siloam fell. Una torre en Siloé cayó. You had an earthquake. You had a bunch of buildings fall here. Aquí hace 2 años hubo un terremoto y muchos edificios cayeron. You know what it is for building to fall on people. Entonces ustedes han experimentado lo que es que los edificios caigan y hayan personas adentro, ¿no? A tower fell over. Entonces una torre cayó. It landed on 18 people. Y mató a 18 personas. You know what Jesus said about those 18 people? They perished. ¿Y usted sabe lo que dijo Jesucristo sobre esas 18 personas? Ellos perecieron. You know that's the way it is in this world. Y usted sabe que es así como funcionan las cosas en este mundo. If a building randomly falls on 18 people, the likelihood is all of them are lost. Si un edificio cae sobre 18 personas, la probabilidad es que todos ellos perecerán. True Christians in this world are not many. Los verdaderos cristianos en este mundo no son muchos. And Jesus said this, that unless you repent, you will perish, just like those 18 people did. Y Jesucristo dijo que si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente que esos 18 personas. That's serious. Y esto es serio. That means we need to be clear about what this word means. Entonces, esto nos da a entender la importancia de estar claro del significado de esta palabra arrepentimiento. If God basically says to us, you cannot go to heaven without this, then we need to know what this is. Porque si Jesucristo dice que no podrás entrar al reino de los cielos sin esto, nosotros debemos de buscar entender qué es este arrepentimiento. Turn over very quickly to Luke chapter 24. Vayan rápidamente a Lucas 24. In Luke 24, we have Luke's version of the Great Commission. En Lucas 24 tenemos la versión de Lucas de la Gran Comisión. Notice what he says, Luke chapter 24, verses 46 and 47. Lucas 24, 46 al 47. Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sin should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Isn't that interesting? ¿No es interesante esto? In Luke's version of the Great Commission, En la Gran Comisión, de acuerdo a Lucas, he doesn't say faith is going to be preached everywhere. él no dice que la fe será predicada en todas partes. Now, he could say that. That would be true. Y él puede decir eso y sería cierto. But Jesus actually sums up the preaching of the gospel by saying that repentance and forgiveness of sins would be preached. Pero Jesucristo, a través de Lucas, nos resume que la salvación será adquirida por el arrepentimiento y el perdón de pecados. It'd be preached where? ¿Y será predicado dónde esto? Over the entire world. And that includes Ecuador. Y eso incluye Ecuador. You know we're fulfilling this text right now. Usted sabe que estamos cumpliendo este versículo ahora mismo. Because I came here to preach repentance. Porque yo vine aquí a predicar el arrepentimiento. This is being fulfilled right now. Esta palabra se está cumpliendo ahora mismo. What is repentance? ¿Qué es el arrepentimiento? Every one of us are commanded to repent. Cada uno de nosotros tenemos el mandato de parte de Cristo de arrepentirnos. Without it, we will perish. Y sin el arrepentimiento pereceremos. And you know what? I'm here to tell you about it right now, but it's expected that you are going to go tell people about it later. Y yo estoy aquí, en este momento vine a compartir con ustedes y a predicarles sobre el arrepentimiento, pero lo que se espera es que ustedes salgan de aquí y compartan ese mensaje con otros más adelante. Whether you're telling your neighbor, your children, or you're going to another country. Sea que se lo estén diciendo a sus niños o a sus vecinos o ustedes vayan a otro país. How are you going to tell people what it is if you don't know what it means? Entonces, ¿cómo podrás proclamar este mensaje del arrepentimiento si no sabes lo que significa? You know what the simple answer to that question is? ¿Y sabes cuál es la respuesta simple a esa pregunta? You won't be able to. No podrás. Now, let me ask you this. Do you use the word repent in everyday language away from the church? Permíteme preguntarle lo siguiente. ¿Ustedes usan esa palabra en su vocabulario diario de arrepentirse fuera del contexto de la iglesia? What I mean is this. Before you were saved, was that a common term? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Antes de que vinieras a conocer al Señor como tu Salvador, cuando estabas perdido, ¿usabas esa palabra en tu lenguaje diario? In Ecuadorian culture, do people use that term? En la cultura aquí en Ecuador, es una palabra que se usa a diario entre las personas que no son cristianas.
In the United States, nobody that's a non-Christian uses that term. En los Estados Unidos, una persona que no es un cristiano no utiliza esa palabra. In the United States, when people hear the term repentance, they think penance. En los Estados Unidos, cuando las personas escuchan la palabra arrepentirse o arrepentimiento, ellos lo entienden como penitencia. You have a strongly Catholic culture here. Aquí estoy seguro que hay una gran cultura o influencia católica en este país, ¿no? I suspect it's similar with you as it is with us. Y yo sospecho que aquí en Ecuador sería algo similar. When people hear repentance, they think penance. Cuando las personas escuchan la palabra arrepentimiento o arrepentirse, ellos lo interpretan como una penitencia. We have to do something to fix our sin. En otras palabras, escuchan arrepentimiento y piensan, tenemos que hacer algo para arreglar nuestro problema, nuestro pecado. But that is not what the word means. Pero eso no es lo que significa la palabra. It means to change the mind. Lo que significa es un cambio de pensar, un cambio de mente. Now, I'm going to prove that to you. Ahora, se los voy a probar a ustedes que esto es lo que significa. Because what we really need is not dictionary definitions. What we truly need is scripture definitions. Porque lo que necesitamos no es una definición de un diccionario. Lo que necesitamos es una definición bíblica de la palabra. So I'm going to take you to a number of verses and prove to you what the word means. Entonces los voy a llevar en varios versículos para probarles a ustedes el significado de la palabra. The first place I want to take you is Revelation chapter 3. El primer lugar donde los quiero llevar es a Apocalipsis 3. Revelation chapter 3 verse 17. 3:17. Here, Jesus Christ is speaking to the church at Laodicea. Aquí está el Señor Jesucristo hablándole a la iglesia de la Odisea. Notice verse 17. Y mire lo que dice en el versículo Jesus- 17, Yes. 17. Jesus is finding fault with this church because they're lukewarm. Y aquí Jesucristo le está encontrando defecto a la iglesia porque están tibios. Now notice what he says to them in verse 17. Mire lo que dice en el versículo 17. You say, I am rich, I have prospered, and I need nothing. Jesucristo dice, tú dices, yo soy rico y me has enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Now, do you see what their thinking is? Porque quiero que vean cómo es que ellos están pensando. They think they're good. Ellos piensan que están bien. They think they've got their act together. Ellos piensan que la tienen de todas, ¿no? Están listos. But what is the truth? Pero ¿cuál es la realidad? Their thinking does not line up with the truth. La manera en que están pensando no se alinea con la verdad. What is the truth? ¿Y cuál es la verdad? Jesus tells them, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Jesucristo le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And notice verse 19. Y mire el versículo 19. Be zealous and repent. Dice, sé celoso y arrepiéntete. Now, I want you to feel this. Yo quiero que penetre esto en ustedes. So often, when people hear that they need to repent, they think, I need to do something. I need to fix myself. Muchas veces cuando las personas escuchan que tienen que arrepentirse, la manera en que piensan es, tengo que arreglar algo en mí, tengo que cambiar algo. But you see,
Biblical repentance is always associated with weakness, not strength. Pero la realidad es que el arrepentimiento bíblico siempre se asocia con debilidad, no fortaleza. True repentance is manifested by brokenness. El arrepentimiento verdadero se manifiesta en el quebrantamiento. Do you see what Jesus is calling on them to do? ¿Ustedes pueden ver lo que Cristo les está llamando que ellos hagan? Change their mind. Que cambien la manera en que ven las cosas, que piensan. The mind changes from seeing oneself as healthy. Sí, el cambio que Cristo le está diciendo que hagan es de verse a ellos mismos como saludables, Righteous, justos, alive, vivos, wonderful in the sight of God. aceptables delante de Dios. It changes from that to seeing oneself as wretched and miserable and poor and blind and naked. Cristo quiere que esa manera de pensar de ellos cambie para ellos verse desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. You see what he's calling them to do? ¿Ustedes ven lo que Cristo les está llamando que ellos hagan? He's calling them to change the way they think about themselves. Cristo los está llamando a que ellos cambien la manera en que ellos se ven, ellos piensan, ellos se evalúan a sí mismos. You think you're strong. Repent. Cristo le está diciendo, tú crees que estás bien, tú crees que estás fuerte, arrepiéntete. Recognize that you are weak. Reconoce que eres débil. This is at the heart of this. Y este es en el corazón de este tema, de esta situación. Repentance is not a work that you do to get to heaven. El arrepentimiento no es una obra que uno hace para llegar al cielo. True repentance goes hand in hand with brokenness, emptiness, recognizing that we're miserable. El arrepentimiento verdadero camina de la mano con el quebrantamiento, la debilidad, cuando reconocemos que somos miserables. Look, that is exactly what we are to call the world to do. Y esta es lo que estamos nosotros llamados a proclamar a este mundo. The world all around us, they think they're good. El mundo alrededor de nosotros, todos creen que están bien. They think they're okay. Ellos piensan que son buenos. They think they're righteous. Ellos incluso piensan que están justos delante de Dios. They think God approves of them. Que Dios aprueba de ellos. But they're wrong. Pero están errados, equivocados. And they need to change their mind. Y ellos tienen que cambiar esa manera de pensar. So there's the first thing I wanted to look at. So ese es el primer punto que quiero que veamos. I want to show you another one. This Quiero comes from Matthew 21. Quiero mostrarle otro, se encuentra en Mateo 21. Mateo 21. Matthew chapter 21, verse 28. 21, 28. This is a parable. Esto es una parábola. A parable of two sons. Una parábola de dos hijos. Let's read it together. Leámoslo juntos. Verse 28. What do you think? A man had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work in the vineyard today." And he answered, "I will not." But afterward, he changed his mind. O sea, aquí dice, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, "Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña." Respondiendo el hijo, "No quiero." Pero después, arrepentido, fue. Now let me ask you something. In your Spanish versions, what does it say in verse 29? En la versión que tienen en español, ¿qué dice en el versículo 29? Repentance. He uses the word Arrepentido. You see the word? ¿Ven la palabra, verdad? My Bible says he changed his mind. En mi Biblia en inglés dice que él cambió su manera de pensar.
Your Bible says he repented. Pero tu Biblia dice que él se arrepintió. But let's look at what he actually does. Pero veamos lo que verdaderamente él hizo. At first, the father said, go, and he said, I will not. Al principio el padre dijo ve y el hijo le dijo no iré, no quiero. But afterward, he repented and went. Pero después se arrepintió y fue. You see what happened? ¿Ves lo que sucedió? He changed. Él cambió. He changed his mind. Cambió su mente, su manera de pensar. He repented. Se arrepintió. He did the very thing that previously he wasn't going to do. Él hizo exactamente lo que anteriormente dijo que no haría. His mind changed. Hubo un cambio de pensar. Now notice this, verse 30. Observen esto, versículo 30. And he went to the other son and said the same. And he answered, I go, sir, but he did not go. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. Verse 31, which of the two did the will of his father? They said the first. Y el versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. And Jesus said to them, truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. Entonces continuó Jesucristo y le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. But the tax collectors and the prostitutes believed him. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Now, in verse 32, do their Bibles say repent again? Yes. Verse 32, you have that term again. Vieron nuevamente en el versículo 32 que usa la palabra arrepentirse. Now let me ask you this. There's two sons in this parable. Permíteme preguntarle esto. Hay dos hijos en esta parábola. One of them is a picture of a person who gets saved. Uno de ellos es una ilustración de una persona que es salva. Which one is it? ¿Cuál de los dos es? Which son is the picture of a person who gets saved? ¿Cuál de los dos hijos es la ilustración de la persona que alcanza salvación? The first son or the second son? ¿El primer hijo o el segundo hijo? Number one. El primero. The father says, go and work. El padre dice, vaya y trabaje. The first son says, I will not. El primero dice, no. That's exactly the case with sinners. Ese es el caso de los pecadores. Sinners are defiant, they are rebellious. Los pecadores son rebeldes. You know what the world does? They create a God in their own imagination. ¿Sabe lo que hace el mundo? El mundo crea un Dios de su propia hechura. They imagine a God who smiles at them and approves of them, even though they say, I will not. Ellos se imaginan que Dios es un Dios que aprueba de ellos, que les sonríe, incluso cuando ellos le dicen, yo no quiero. But what happens to the first son? ¿Pero qué le sucede al primer hijo? Well, obviously, he came to a point where he reconsiders. Bueno, obviamente llegó un punto en que reconsideró. He thinks again. Él volvió a pensar. His father said, go, and he said, no. Mi padre me dijo que fuera y yo le dije no. But then he rethinks. Entonces él volvió a pensar. And then what happens? ¿Y luego qué sucedió? This is the key to repentance. Esta es la llave, esta es la esencia del arrepentimiento. The sinner re-examines the claims of Christ. El pecador reexamina lo que Cristo dice de sí mismo. Or maybe he's just confronted with them for the first time. O tal vez es confrontado con estas realidades, estas proclamaciones de quién es Cristo por la primera vez. God was calling him to his work. Dios lo estaba llamando a su palabra. Formerly, he ignored it, he dismissed it. Anteriormente, el pecador ignoraba ese llamado, no hacía caso.
Then he thinks again. Pero ahora él reconsidera, And he doesn't just think again, he changes his mind. y no tan solo reconsidera, pero cambia su manera de pensar. In the past, he thought his father's commands were so intrusive, En el pasado, él aborrecía los mandamientos de su padre, so inconvenient. que eran muy inconvenientes. He wanted to live his own way. Él quería hacer las cosas como él quería, But then he rethinks. pero luego reconsidera, luego piensa otra vez, And this time when he rethinks it, his thinking changes. y esta vez al reconsiderar, su manera de pensar cambia. How can you tell the change of mind is real? ¿Cómo puedes tú percibir que el cambio de pensar es real? How can we tell the first son truly changed his mind? ¿Cómo nosotros podemos testificar que verdaderamente el primer hijo cambió su manera de pensar? Because he obeyed. He obeyed. Porque obedeció. He went. Él fue. In the beginning he said, "No, I won't go," but then he went. Al principio dijo, no quiero, no voy a ir, pero luego fue. Can I tell you this? ¿Te puedo decir esto? Anytime somebody's mind changes, Cada vez que una persona cambia su manera de pensar, their whole self will always follow. todo su ser seguirá esa manera de pensar. If somebody says, "I've repented," but their life doesn't change, they're liars. Si alguien dice, yo me arrepentí, pero su vida no ha cambiado, son mentirosos, están mintiendo. The son in the parable changed his mind and he went. El hijo en la parábola cambió su manera de pensar y él fue. The will always follows the changed mind. La voluntad siempre sigue el cambio de pensar. Whatever direction he was going before, it wasn't the direction the father wanted him to go in. En cualquier dirección que este hijo iba anteriormente, no era la dirección donde el padre quería que él fuera. If you don't change your mind so as to do the thing that you formerly refused to do, it's not real. Si tu manera de pensar no cambia al punto de que ahora vas a hacer y a obedecer las cosas que antes no querías obedecer, no es real tu arrepentimiento. Can you see that from this parable? ¿Lo puedes ver en esta parábola? Yeah? ¿Lo puedes ver? Did I just make it up? Is No lo- it not really there? ¿No lo acabo de inventar? ¿Es algo que no está aquí en el texto? You see it, right? ¿Lo puedes ver? No, lo ves. When his mind was changed, he obeyed. Cuando su mente, manera de pensar cambió, él obedeció. Anytime our mind changes, our whole self follows. Cada vez que nuestra manera de pensar cambia, nuestro ser sigue ese cambio. I want to show you a third portion of Scripture. Quiero mostrarle una tercera porción de las Escrituras. What we're trying to do is establish the meaning of repentance. Lo que estamos haciendo es establecer la definición bíblica de lo que es el arrepentimiento. This next one is found in Luke chapter 15. El próximo se encuentra en Lucas 15. This is the parable of the prodigal son. Esta es la parábola del hijo pródigo. Another parable where we have two sons, in fact. Otra parábola donde tenemos dos hijos. Luke chapter 15. Lucas 15. Now, what I want you to see is the context. Lo que quiero que vean es el contexto. Luke chapter 15, verse 7. Lucas 15, versículo 7. Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Luke chapter 15 has 3 parables. Lucas 15 tiene 3 parábolas. All 3 deal with the same subject. Las 3 tratan el mismo tema. Something that is lost is found. Algo que está perdido se encuentra. All 3 deal with repentance. Las 3 cosas, los 3 parábolas tratan con el arrepentimiento. The first 2 parables specifically use the term repentance. Las primeras 2 parábolas específicamente usan el tema o la palabra arrepentimiento. The third parable doesn't specifically use the term, but it's the same subject matter. La tercera parábola no usa la palabra arrepentimiento, pero nos muestra el arrepentimiento. Look at verse 10, the second parable. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Vean el versículo 10, la segunda parábola. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. And then our Lord gives us this third parable. Y ahora el Señor nos da la tercera parábola. Now let's follow this. Vamos a seguir esta parábola. Let's pick it up in verse 11. Comencemos en el versículo 11. Jesus says, there was a man who had 2 sons. Jesucristo dijo, un hombre tenía 2 hijos. The younger of them said to his father, Father, give me the share of property that's coming to me. And he divided his property between them. Y el menor de los hijos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y las repartió los bienes. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos. Now let's just stop right there for a second. Paremos ahí un segundo. Again, we have a parable with 2 sons. Nuevamente tenemos una parábola con 2 hijos. We haven't met the second son yet. Todavía no se nos ha presentado el segundo hijo. We only heard that the father has 2 sons. Solo hemos escuchado que el padre tiene 2 hijos. But we know something about the first son. Pero ya sabemos algo del primer hijo. You know what Jesus is doing here? ¿Sabe lo que Jesucristo está haciendo aquí? He's likening the life of a lost man, a lost woman, to feeding pigs. Él está comparando la vida de un hombre o una mujer perdida a alimentar o apacentar cerdos. Jesus has all of creation at his disposal for an illustration to represent the life of a lost man. Jesucristo tiene todas las ilustraciones de este mundo. Todo lo que existe en este mundo, Él lo puede usar como una ilustración. You know what he chooses? He chooses the picture of a man feeding pigs. Entonces, para presentarnos una ilustración de lo que un pecador parece, utiliza la ilustración de un hombre apacentando cerdos. I would say that probably accurately characterizes the first 25 years of my life. Y yo puedo decirle que esto es una demostración bien acertada de los primeros 25 años de mi vida. Notice verse 16. Continuemos leyendo, versículo 16. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Now watch very carefully. Because the next thing that's said is where repentance comes in.
Ahora, observen bien cuidadosamente, porque lo próximo que viene es donde podemos ver la acción del arrepentimiento. Verse 17 shows us his repentance. Aquí podemos ver su arrepentimiento. When he came to himself. Y volviendo en sí. What does it mean to come to yourself? ¿Qué significa esto, volver en sí? I'll tell you this, it's not mindless. Yo te digo esto, no es algo que sucede si uno no está meditando. He got to thinking. Él se puso a pensar. That's what it means to come to yourself. Esto es lo que significa volviendo en sí. Something dawned on his reasoning. Algo estaba aquí en su mente, en su razonamiento. He began to think, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? Y él estaba volviendo en sí, estaba meditando en estas cosas. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? You see the change of mind? ¿Pueden ver el cambio de mente, el cambio de pensar? Verse 18. Versículo I will 18. arise and go to my father. Me levantaré e iré a mi padre. Do you know what he was saying before? ¿Tú sabes lo que él decía antes? Father, give me my inheritance. I'm out of here. Padre, dame mi herencia que me voy de aquí. That's just like lost people. Igualito que el hombre perdido. God, give me. El hombre perdido dice, Dios, dame. And we get upset when he doesn't give us what we think we deserve. Y nos molestamos cuando no nos da lo que nosotros creemos que nos merecemos. Those first 25 years of my life, God, give me a pretty girlfriend. Esos 25 años, primeros 25 años de mi vida, Dios, dame una novia muy bonita. And give me money. Y dame dinero. And give me a fast car. Y dame un carro muy rápido. That's how lost people are. Y así es como es el hombre perdido. Give me, give me, give me. Dame, dame, dame. And when God gives us things, what do? Y cuando Dios nos da cosas, ¿qué hacemos? We turn our back on him and we walk away. Le damos la espalda y nos vamos. That's exactly what this man did. Es igualito que lo que hizo este hombre. And you know what happens when we walk away from God? ¿Y usted sabe qué sucede cuando nos apartamos de Dios? We feed pigs. Apacentamos cerdos. That sums it up. Eso es el resumen. But his mind changed. Pero hubo un cambio de pensar. Él volvió en sí. That's repentance. Eso es arrepentimiento. Let's keep going. Continuamos leyendo. I will arise, verse 18, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Y me levantaré, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verse 20, and he arose and came to his father. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Can you see how he rethinks things? ¿Puedes ver cómo hubo un cambio de pensar, cómo volvió en sí? I am no longer worthy. Ya no soy digno. Do you see that? ¿Puedes ver eso en el versículo 19? That's not how he was at first. Así no era como él pensaba antes. At first, he thought he deserves everything. Al principio él pensaba que se lo merecía todo. Father, I'm not worthy. Padre, ya no soy digno. Notice, he confesses his sin. I have sinned and I am not worthy. Observen cómo él confiesa su pecado. He pecado y ya no soy digno. What a change of mind. Qué gran cambio de pensar. Has that ever happened to you? ¿Eso te ha sucedido a ti? That's repentance. Eso es arrepentimiento. And you know what happens when we repent? ¿Y sabes qué sucede cuando nos arrepentimos? We turn towards the Father.
Vas hacia el Padre. I'm going to go to him. Voy a ir a Él. I don't deserve anything. No merezco nada, I'm just going to cast myself on his mercy. pero me voy a postrar y pedir que tenga misericordia. I don't deserve anything. No merezco nada. And if he just would even treat me as a servant, Y si mi Padre me tratara como un siervo, what a picture we have of God here. qué gran ilustración tenemos aquí de Dios. Of all the ways Jesus could have represented the Father. De todas las maneras en que Cristo pudo presentarnos, ilustrarnos el Padre, When a sinner repents, cuando un pecador se arrepiente, the world is full of people who think they deserve to be saved. el mundo está lleno de personas que creen que se merecen la salvación. But when a sinner truly repents, Pero cuando un pecador verdaderamente se arrepiente, their mind changes. hay un cambio de pensar. I have sinned and I am not worthy. Yo he pecado y no soy digno. Jesus portrays God the Father as running to the sinner. Y Jesucristo nos muestra al Dios el Padre que corre hacia el pecador. And you notice the Son is trying to say, Father, I'm not worthy. Y puedes ver, el Hijo está tratando de decirle al papá, papá, ya no soy digno. Do you see it there, verse 21? ¿Lo ves aquí en el versículo 21? The Son's trying to get the words out that he rehearsed. Father, I've sinned against heaven and before you, and I'm no longer worthy to be called your son. Y aquí está el Hijo tratando de decirle al Padre las palabras que él había practicado. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. But notice, it's almost like the Father doesn't even hear it. Pero escuchen, la reacción del Padre es como que ni tan siquiera lo escuchó. The Father just says, quickly, bring the best robe. El Padre inmediatamente le dijo a su siervo, saca el mejor vestido. But let me tell you something. The Father did hear them. Pero permíteme decirte algo, el Padre sí lo escuchó. The Father always hears. El Padre siempre escucha. He knows when there's repentance. Él sabe cuando hay arrepentimiento. Where God finds a repentant sinner, he embraces them. Y cuando Dios encuentra a un pecador arrepentido, Él lo recibe. When there's a true change of mind, Cuando hay un verdadero cambio de pensar, the whole person follows. el ser sigue, el cuerpo sigue, las acciones siguen. The Son is going away from the Father. El Hijo se está apartando del Padre. He headed out into a far country. Él fue a otro lugar, Isn't that interesting? A far country. muy lejos. ¿No es interesante eso? Que se fue a una ciudad muy lejos. Far from what? ¿Apartado de qué? ¿Lejos de qué? Far from the Father. Lejos del Padre. That's the sinner. Ese es el pecador. When we're lost, we create a God of our own imagination. Cuando somos pecadores, creamos a un Dios de nuestra propia imaginación. But the true God, we want to get as far away from him as we can. Pero del Dios verdadero queremos estar apartados de Él lo más que podamos. But when he came to himself, what happened? Pero cuando Él volvió en sí, ¿qué sucedió? He totally turned around. Él completamente cambió de dirección. He was going far away and his back was toward God. Él iba lejos de Dios y su espalda contra Dios. And when he came to himself and his mind changed, Cuando Él volvió en sí y hubo un cambio de pensar, his whole direction changed. la dirección entera cambió. And he pointed towards home. Y Él ahora está dirigido al Padre. Let me ask you this. Permíteme preguntarte esto. Do you know anything about this? ¿Tú has experimentado algo como esto? Does that describe your experience? ¿Eso describe tu experiencia? Have you ever come home? ¿Alguna vez has venido a tu hogar? He rethought his condition. ¿Alguna vez has venido al Padre? ¿Has considerado tu condición? He rethought his circumstances. ¿Has reconsiderado tus circunstancias? He
changes his mind. ¿Has cambiado tu manera de pensar? I'm going home, ¿Has vuelto en sí y decir, no, yo voy al Padre and I'm going to cast myself on the mercy of my Father? y me postraré en las misericordias de mi Padre? That's repentance. Eso es arrepentimiento. Let's look at it again. Volvamos a verlo nuevamente. A fourth biblical demonstration of repentance. Una cuarta demostración del arrepentimiento. This one is found in Acts chapter 3. Esta se encuentra en Hechos 3. Acts chapter 3, verse 13. 3:13. Hechos 3:13. How are you all doing? ¿Cómo estamos? ¿Están bien? Is everybody wide awake still? ¿Están todos despiertos? ¿Están todos aquí todavía? Okay. Muy bien. You tell me when you're getting wore out, because I know I kept you too long last night. Me dejan saber cuando estén cansados porque yo sé que anoche fue muy largo. But this is really important. Pero esto es muy importante, esto es algo muy importante. This is the heart of the gospel. Este es el corazón, lo esencial del Evangelio. Acts chapter 3, Hechos 3, verse 13. versículo 13. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered over and denied in the presence of Pilate when he had decided to release him. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Okay, what's going on here? Oye, ¿qué está sucediendo aquí? Peter is preaching. Pedro está predicando, He's speaking to a Jewish audience. le está predicando a una multitud judía. He says, the God of your fathers has glorified Jesus Christ. Y él está diciendo a esta multitud, el Dios de nuestros padres ha glorificado a Jesús. And he says, you guys killed him. Y ustedes lo mataron. You Jews killed your Messiah. Ustedes judíos mataron a su Mesías. That's exactly what he says. Es lo que él está diciendo. Verse 13. Versículo 13. Jesus, whom you delivered over and denied in the presence of Pilate, when he had decided to release him. Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Verse 14. Versículo 14. You denied the holy and righteous one and asked for a murderer to be granted to you. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Verse 15. Versículo You 15. killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. And his name, by faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. And the faith that is through Jesus has given the man this perfect health in the presence of you all. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros, de todos vosotros. You remember, God healed the man who was a cripple, who was there at the beautiful gate. Recuerden, Dios, a través de los apóstoles, había sanado al inválido que estaba delante de toda la multitud. The crowd had gathered around because this man was healed. Y esta multitud estaba toda reunida porque el hombre había sido sano. And that gave Peter an opportunity to preach to these people. Y esto le dio a Pedro una oportunidad de predicarles a estas personas. And to tell them they had killed
their own Messiah. Y presentarles y decirles que ellos habían asesinado a su propio Mesías. Now notice verse 17. Y ahora observen el versículo 17. Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. But what God foretold by the mouth of all the prophets, that is Christ would suffer, he thus fulfilled. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Now here's our word. Y ahora aquí está nuestra palabra, Verse 19. versículo 19. You all see it? ¿Todos lo ven? There it is. Ahí está. Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Change your minds Cambien su manera de pensar and turn. y desenvuelta, convertíos. What do you mean, change your minds? ¿Cómo que arrepentido? ¿Cómo que cambiar tu mente? Think about what they did. Consideren lo que ellos hicieron. Peter is saying, you Jews, you killed the author of life. Pedro le está diciendo, ustedes judíos, ustedes mataron el autor de la vida. You crucified the one who is both Lord and Christ. Ustedes crucificaron a aquel que es el Señor y el Cristo. You've been ignorant. Han sido ignorantes. You thought you were doing God's service. Pensaban que estaban haciéndole un servicio a Dios. You've been thinking everything is okay with you. Has estado pensando que todo está bien contigo. You're Jews. Ustedes son judíos. You thought killing Jesus was doing God's service. Ustedes pensaban que matar a Cristo era hacerle un servicio a Dios. You think everything's right between you and God. Ustedes piensan que todo está bien entre ustedes y Dios. You act like you're Abraham's offspring. Ustedes actúan como son los descendientes de Abraham. Physically you are. Y sí, físicamente son descendientes de Abraham. But you need to think again. Pero tienes que reconsiderar, tienes que pensar nuevamente. It is not right between you and God. Las cosas no están bien entre tú y Dios. And you are not true children of Abraham. Y no eres un verdadero hijo de Abraham. You picked a murderer over Christ. Tú escogiste a un asesino sobre Cristo. You need to reevaluate who Christ is. Tienes que reevaluar quién es Cristo. You thought Jesus was just some teacher. Tú pensabas que Cristo era solo un maestro. You thought he was just some prophet. Pensabas que era solo un profeta. That's all. Eso era todo. Well, you need to think again. Pero tienes que pensar You need nuevamente. to repent. Tienes que arrepentirte. He's not just any old prophet. Él no es un profeta. He's the Son of God. Él es el Hijo de Dios. He's the Lord. El Señor. He's the Christ. El Cristo. He's the author of life. El autor de la vida. You chose a murderer over him. Tú escogiste a un criminal sobre este Cristo. You put more value on a murderer than on the Christ. Tú pusiste más valor, más apreciación a un asesino que en el Cristo. You need to think again. Tienes que reconsiderar, pensar nuevamente. You killed the Lord of glory. Tú mataste al Dios de gloria. Change your mind and get in tune with reality. Cambia tu pensar y ve la realidad. You see, their minds were not lined up with what was real. ¿Pueden ver? Su manera de pensar no estaba alineado con la realidad. You know what they thought was real? ¿Ustedes saben que ellos pensaban que era la realidad? We're children of Abraham. Somos hijos de Abraham. We're God's people. Somos el pueblo de Dios. We're followers of Moses. Somos seguidores de Moisés. We know what Moses said. Nosotros sabemos lo que dijo Moisés. This Jesus, we don't know who he is. Este Jesucristo, nosotros no sabemos quién es Él. He comes from Nazareth. Él viene de Nazaret. No good thing comes from Nazareth. Nada bueno viene de Nazaret. Check the Old Testament scriptures. No prophet comes from Nazareth. Vean las escrituras del Viejo Testamento. Ningún profeta viene de Nazaret. This Jesus, he's just some religious upstart. Este es Cristo, este es solo un religioso que está empezando una nueva secta.
He's a troublemaker. Él es un hacedor de problemas. You see, that's how they were thinking. Eso es lo que ellos estaban pensando. Crucify him! Crucifíquenlo. Well, Pilate says, I always spare one criminal at this time. You want me to give you back the king of the Jews? Bueno, Pilato dijo, bueno, yo siempre perdono a un criminal en estas fiestas. ¿Quieren que le deje al rey de los judíos? No, we want Barabbas. Crucify him. No, nosotros queremos a Barrabás, a este crucificarlo. You see what Peter's saying today? ¿Ves lo que Pedro le está diciendo? You Jews need to rethink all of this. Ustedes judíos tienen que reconsiderar todo esto. You've been fooled. Han sido tontos. Change your mind. Cambien su manera de pensar. You need to line up your thinking with the way things really are. Tú tienes que alinear tu manera de pensar con la realidad de las cosas. That's how it is with the sinner. Así es lo que el pecador tiene que hacer. First 25 years of my life, I saw Jesus as really small. Los primeros 25 años de mi vida, mi apreciación de Cristo era que Él era algo así bien pequeño. I saw myself as very big. Y yo me veía a mí como algo muy grande. I saw Jesus as not very important. Jesucristo yo lo veía como algo que no era muy importante. The truth is, as a Catholic, I saw Mary to be much more important. La realidad es que como un católico, para mí la María tenía mucho más valor, mucho más importancia que Cristo. You know what happened when God saved me? ¿Ustedes saben qué sucedió cuando Dios me salvó? I suddenly saw how big Christ is. Yo de repente pude ver qué tan majestuoso es Cristo. That's what happens when somebody gets saved. Their mind changes about who Christ is. Y esto es lo que sucede cuando alguien es salvo. Su manera de pensar, de apreciar a Cristo cambia. Before we end, I'm going to give you one more. Antes de terminar, les voy a dar un ejemplo más. This one's found in Matthew chapter 11. Este se encuentra en Mateo 11. Turn in your Bibles, Matthew chapter 11. Vayan en sus Biblias, Mateo 11. Verse 20. Versículo 20. I'm just going to read verses 20 through 24. Solo vamos a leer versículos 20 al 24. You all read that together with Diego. Léanlo todos juntos con Diego. Verses 20 through 24. Versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en cenizas. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. This portion of Scripture, again, deals with repentance. Esta porción de las Escrituras nuevamente trata sobre el tema del arrepentimiento. You see it there, verse 20? ¿Lo ven ahí en el versículo 20? Is the very last word in your Spanish Bibles, verse 20, is it repent? Ahí, la antepenúltima palabra en su Biblia en español, en el versículo 20, ¿qué dice? Arrepentido. You see it. ¿Lo ven?
notice there's a connection between Jesus' mighty works and repentance. Vean cómo hay una conexión entre las grandes obras de Jesucristo y el arrepentimiento. You see that? ¿Lo ven? Jesus finds fault with people who did not repent when he did mighty works. Jesucristo encuentra un problema con las personas que no se arrepintieron cuando vieron sus grandes obras. Jesus turns water into wine. Jesucristo cambia el agua en vino. What should happen? ¿Qué debe suceder? What does repentance mean? ¿Qué significa el arrepentimiento? Change of mind. When Jesus does miracles, we should stop and think. Cuando Jesucristo hace un milagro, nosotros debemos de parar y meditar, pensar. He expects people to rethink things. Porque Él espera que las personas reconsideren las cosas. He expects their mind to change about who He is. Porque Él espera que las personas cambien su pensar de quién es Él. These people did not change their minds. Estas personas no cambiaron su manera de pensar. They saw Him do His miracles and they went right on thinking the same way. Ellos vieron los grandes milagros que Él hizo y ellos continuaron pensando de Él de la misma manera. If you do that, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for you. Y si tú haces eso, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ti en el día del juicio final. The Bible teaches that. Y eso es lo que enseña la Biblia. In fact, the Bible teaches that if you are here tonight and you hear me speak, De hecho, la Biblia enseña que si tú estás aquí hoy y oyes mis palabras and you have not yet repented, y no te has arrepentido and you go from this place not repenting, y sales de aquí sin arrepentirte and you go the rest of your life that way, y continúas el resto de tu vida de esa manera, on the day of judgment, it will be more tolerable for Sodom than for you. en el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. You're living your life. Estás viviendo tu vida You think all is well. y piensas que todo está bien, But then you're confronted by Christ. pero de repente eres confrontado con Cristo, Christ came into the world. el Cristo que vino a este mundo. What did He do? ¿Qué Él hizo? The very first miracle He did was He turned water into wine. El primer milagro que Él hizo fue cambiar agua en vino. What's that telling us? ¿Qué eso nos dice? You think He's sending us a message that Christianity is just religious drudgery? ¿Tú crees que Él nos está mandando un mensaje de que el cristianismo es solo esta carga religiosa? He gave them more wine than they could ever drink at that wedding. Él les dio a ellos más vino de lo que ellos podían tomar en esa boda. What message do you think He's wanting to send us? ¿Qué mensaje crees que Él nos está mandando? He wants you to rethink. Él quiere que reconsideres. You know what the devil tells you? ¿Sabes lo que el diablo te dice? Christianity's horrible. Oh, el cristianismo, eso es malísimo. All it is a bunch of rules. Es solo un montón de reglas que seguir. That's what the devil tells you. Eso es lo que te dice Satanás. But what does Jesus tell you? ¿Pero qué te dice Jesucristo? Rethink. Reconsidera. The very first miracle He did was He turned water into wine. El primer milagro que Él hizo fue cambiar el agua en vino. He says, I came to bring you life, Yo vine a traer vida. not drudgery. No carga, Life more abundant. pero vida y vida abundante. Those miracles are called signs. Esos milagros se refieren como signos, como señales. That means they point somewhere. Eso significa que están señalando algo. They're telling us something. Nos están diciendo algo. They're telling us we need to change our thinking.
Nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. You know what Jesus was doing? ¿Sabes qué Jesucristo estaba haciendo? He was denouncing these cities Él estaba denunciando estas ciudades because they saw his miracles and they did not repent. porque vieron estos milagros y no se arrepintieron. Do you know God expects you to repent ¿Sabes que Dios espera que tú te arrepientas? when you see what Jesus did? Cuando tú ves lo que hizo Jesucristo. You know what Jesus did? ¿Sabes qué hizo Jesucristo? He came into this world Él vino a este mundo and he said, I can save you from your sins. y Él dijo, yo te puedo salvar de tus pecados. Now, if you're standing there wondering, should I believe that or not? Y si tú estás ahí meditando, pensando, ¿yo puedo creer eso o no? Should I change my mind about who he is? ¿Yo debo de cambiar mi manera de pensar de quién es Cristo? Well, just watch him. Entonces obsérvalo. Watch him. Solo obsérvalo. Here's a leper. Aquí está un leproso. Leprosy. Leproso. He touched him. Él lo toca. He didn't just heal him. No tan solo lo sanó, He touched him. pero lo tocó He did heal him. y lo sanó. He touched him. Pero lo tocó. Lepers were unclean. Los leprosos eran impuros. He's showing us, bring all your disease, Él nos está mostrando, tráeme todas tus enfermedades. all your sickness of soul. Toda esta enfermedad del alma. I'll heal you. Y yo te sanaré. Do you remember what he says? ¿Recuerdan que él dijo? Which is easier for me to say? ¿Qué es más fácil para mí decir? Your sins be forgiven you, ¿Tus pecados te son perdonados? or rise up and walk? O levántate y anda. He said, so that you may know that the Son of Man has authority on the earth to forgive sins. I say, rise up and walk. Pero para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene el poder y la autoridad para perdonar los pecados, levántate y anda. You see what the Jews were thinking in their minds? Who can forgive sins but God? ¿Ustedes vieron lo que los judíos estaban pensando en su mente? ¿Quién puede perdonar el pecado? Solo Dios. But he healed that man with the palsy. Pero él sanó al paralítico. Why? ¿Por qué? To prove to us he can forgive your sins and my sins. Para probarnos, confirmarnos que él tiene la autoridad para perdonar tus pecados y los míos. You see, when you see Jesus' miracles, it should change the way you think about everything. ¿Puedes ver? Cuando vemos los milagros de Jesucristo, debe de cambiar nuestra manera de pensar de todas las cosas. It should change the way you think about Christ. Porque cambia tu manera de pensar de Cristo. Does Jesus really matter to my life? ¿Es Cristo en realidad algo importante en mi vida? Does it matter? ¿Es importante? Don't you see what this is saying? ¿No ves lo que esto está diciendo? You must think. Debes reconsiderar, debes de pensar. Think, is Jesus crucial to your life? Piensa, ¿es Jesucristo esencial para tu vida? Is he valuable to you? Él tiene valor en tu vida. Is he mighty to you? Él es maravilloso para ti. Is he precious to you? Él es precioso. Is he powerful to Es you? poderoso para ti. Is he wise to you? Es sabio para ti. Is he a savior to you? Es un salvador para ti. You see, when you see the power of Christ, ¿Ves? Cuando ves el poder de Cristo, it should change everything. debe de cambiar todo en tu vida. Before you walk through life and Jesus was not important. Antes caminaba en tu vida y Cristo no era importante. Sex was important. El sexo era importante. Dressing good was important. Vestirte bien era importante. Looking good was important. Verte bien era importante. Having stuff was important. Tener cosas era But importante. now it all changes. Pero ahora todo cambia. You see Christ for who he is. Ahora ves a Cristo por quién es Él. He raised Lazarus from the dead. Él levantó a Lázaro de la muerte. He fed 5,000 people from a few loaves and fishes. Él alimentó a 5,000 personas con solo unos bolillos y unos pescados. It's supposed to change the way you think about everything. Todo esto debe cambiar la manera en que tú piensas sobre todas las cosas. Jesus renounced people whose minds were not changed when they saw the miracles that he did. Jesucristo aquí denunció a las personas
que su pensar sobre quién es Cristo no cambió cuando testificaron sus milagros. Do you know what it is to not repent? ¿Tú sabes lo que es el no arrepentirse? It's to hear Christ. Es escuchar a Cristo, It's to see Christ do the things he did. es ver a Cristo hacer las cosas que Él hizo, And it doesn't change your mind about anything. y no cambia tu mente sobre otras cosas, no cambia nada en ti. It happens all the time. Y eso sucede todo el tiempo. People hear the gospel. Las personas escuchan el Evangelio, They hear about this Christ of Scripture. ellos escuchan sobre este Cristo de las Escrituras They just walk away the same. y se van caminando sin ningún cambio. No, my mind's not changed about anything. No, mi mente no ha cambiado sobre nada. I still think sex and money and cars are better than all that. Yo todavía sigo pensando que el sexo, el dinero y los carros son mejor que todas las otras cosas. Oh yeah, those miracles are neat, but it doesn't change the way I think about anything. Sí, esos milagros fueron muy bonitos, muy chévere ahí lo que hizo, pero no cambia nada en mi manera de pensar. And you just walk away. Y te vas caminando. You know what Jesus says? ¿Tú sabes lo que dice Jesucristo? On Judgment Day, En el día del juicio, it is going to be more tolerable for Sodom. será más tolerable para Sodoma. Those men in Sodom Esos hombres en Sodoma tried to rape angels. trataron de violar a ángeles. It's going to be more tolerable for them than for you. Y para esas personas será más tolerable en el día del juicio que para ti. God commands all men everywhere to repent. Dios demanda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. It's your immediate duty. Es tu deber inmediato. God calls you to do it immediately. Dios te manda que lo hagas ahora, inmediatamente. And I'll tell you this, we have no hope for any sinner who will not repent. Y yo te digo lo siguiente, no tenemos ninguna esperanza para un pecador que no se arrepiente. As long as a sinner is determined to keep thinking the same way, Mientras un pecador esté determinado a seguir pensando de la misma manera, don't offer them any hope of ever being saved. no le ofrezca ninguna esperanza de que será salvo. We have no good news for sinners except this. No tenemos ninguna buenas nuevas para los pecadores excepto esta. If they change their mind about who Christ is, Si ellos cambian su manera de pensar sobre quién es Cristo and find in Him their only hope, y encuentran en Él su única esperanza, sinners must repent and believe. los pecadores deben arrepentirse y creer. Don't compromise with sinners. No te comprometas, no te comprometas el mensaje con los pecadores. I'm going to tell you this. There's only one thing that makes it difficult for a sinner to repent. Hay solamente una cosa que hace imposible que un pecador se arrepienta. That's if he loves his sin. Eso es si él ama a su pecado. Sinners will always say, Los pecadores siempre dirán, they will always find repentance to be difficult or impossible. ellos siempre dirán que encuentran el arrepentimiento que es difícil o imposible If they love their sin. si ellos aman a su pecado. Of course, those who don't want to give up their favorite sins are going to find repentance difficult. Y claro, aquellos que no desean ir o no desean dejar ir su pecado van a encontrar el arrepentimiento difícil o imposible. But give them no other hope. Pero no le des ninguna otra esperanza. Now we're done. I'm just going to sum this up. Y ya hemos terminado, solo permítame resumir todo esto. Repentance is a change of mind. El arrepentimiento es un cambio de pensar. Remember the Laodiceans? ¿Recuerdan los de la Odisea?
They saw themselves strong, all together, got their act together. Ellos se veían a sí mismos fuertes, que estaban bien, todo bien con ellos. Jesus says, repent. Jesucristo le dijo, arrepiéntete. You're poor, Eres pobre, you're blind, estás ciego, you're naked. estás desnudo. True repentance, El arrepentimiento verdadero it sees oneself as weak. se ve a sí mismo, a la persona se ve a sí misma como débil. True repentance is always associated with brokenness. El arrepentimiento verdadero siempre va acompañado del quebrantamiento. Remember the parable we looked at. Recuerden las parábolas que vimos. Two sons. Dos hijos. The first son, the father said, go into the vineyard and work. He said, I will not. Cuando el padre del primer hijo le dijo, ve y trabaja, el hijo le dijo, no quiero. Then he repented Pero se arrepintió and he went. y fue. He changed his mind. Él cambió su manera de pensar. He rethought. Él consideró las cosas And his whole will followed. y su voluntad cambió, siguió su manera de pensar. And he became obedient to the father. Y se convirtió en un hijo obediente al padre. Remember the parable of the prodigal son. Recuerden la parábola del hijo pródigo. In the beginning, give me what's due to me. En el principio, dame lo que me merezco. And he went into a far country. Y se fue a una lejana ciudad. When he came to himself, Y cuando reconsideró, cuando volvió en sí, he repented. se arrepintió. He turned towards the father. Se dio vuelta al padre. I'm unworthy. No soy digno. You see it again? Repentance is one with brokenness. Lo puedes ver, el arrepentimiento va acompañado del quebrantamiento. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. That's repentance. Eso es arrepentimiento. Remember Acts chapter 3? ¿Recuerdan Hechos 3? You murdered him. Tú lo asesinaste a este Cristo. Repent. Arrepiéntete. You need to rethink who Christ is. Tienes que reconsiderar quién es Cristo. He's the Lord of glory. Él es el Dios, el Señor de gloria. He's the author of life. Él es el autor de la vida. He's not just like a mere criminal to put up on a cross. Él no es un criminal que vamos a poner en la cruz. He's the Christ. Él es el Cristo. Remember this. Recuerda esto. Jesus renounced the cities that did not repent when they saw his works. Jesucristo denunció las ciudades que no se arrepintieron cuando vieron sus obras. God expects us to look at the Christ who's found in the four Gospels. Dios espera que nosotros veamos a este Cristo que se nos presenta en los 4 evangelios. And he expects our minds to change about everything. Y Dios espera que después de ver a este Cristo, nuestra manera de pensar cambie sobre todas las cosas. He expects us to find in Christ our only hope, Él espera que encontremos en Cristo nuestra única esperanza to turn from every other hope. y darnos la vuelta y renunciar a cualquier otra esperanza. If he can raise the dead, I'm going to hope in him. Si Él puede levantar a los muertos, yo voy a tener mi esperanza en Él. Changes my mind about everything. Eso cambia mi manera de pensar y evaluar todas las cosas. This is repentance. Esto es arrepentimiento. Unless you repent, you will perish. A menos que te arrepientas, vas a perecer. Repentance Arrepentimiento is an absolutely essential element of true conversion. es un elemento indispensable de la conversión, del arrepentimiento verdadero. Jesus taught repentance. Jesucristo enseñó que debemos de arrepentirnos. John the Baptist taught repentance. Juan el Bautista enseñó que debemos de arrepentirnos. Peter preached on the day of Pentecost, repent and be baptized. Pedro predicó en el día de Pentecostés, arrepentidos y sé bautizados. And Jesus says that wherever this gospel is preached, Y Jesucristo dice que donde quiera que su evangelio sea predicado, repentance and remission of sins is going to be proclaimed to all the nations. el arrepentimiento y el perdón de los pecados será proclamado a todas las naciones. Amén.